gran saludo al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, al representante de la Embajada de Israel y a todas las autoridades. Y a Gustavo Jensen por felicitarlo por esta organización y este tremendo seminario. Yo voy a ser muy breve, primero en aras del tiempo y segundo porque mi colega Sebastián Leiva hizo una presentación casi igual que la que iba a hacer yo. Pero muy buena y lo felicito, muy didáctica. Yo quiero señalarle algunas cosas porque yo fui invitado como ex convencional. Y relatarle un poco en el contexto que se desarrolló todo este tema de la convención y cómo llegamos a estas normas que dicen relación no solamente con el agua, sino con la propiedad de la tierra, sobre la organización y regionalización del país. Porque si bien es cierto, todos los actores que estamos acá presentes, tenemos que ver, a ver, lo vamos a sacar a la mascarilla. A ver, aquí se me arma un enredo más o menos. Como digo, todos los que estamos acá presentes tenemos que ver con el uso del agua en nuestros sectores productivos, sobre todo los agricultores. Pero estamos insertos en un contexto general del país y una constitución es algo que está hecho para que regule, ¿no es cierto?, las actividades y el desarrollo y convivencia de un país general, desde, en este caso, de Arica a la Antártida y a todas las personas, etnias, religiosidades, en fin. Por eso que yo voy a enfocarme un poquito más cortito, ¿sí?, para que podamos seguir en el panel, a contarles qué es lo que pasó. Una constitución, ¿no es cierto? Yo por lo menos llegué de buena fe y con mucho entusiasmo a la convención, porque, y lo dije en la campaña, una constitución es un pacto de convivencia social, ¿no es cierto? Cuando hay un país que tiene divisiones, se ponen de acuerdo los diferentes actores políticos, ¿no es cierto?, religiosos, sociales, y desarrollan un trabajo para lograr un pacto, como digo, de convivencia social que les permita vivir por las próximas generaciones independientes de las diferentes visiones que uno tenga, políticas, como digo, religiosas. Pero es un pacto de convivencia social. Uno llega con ese entusiasmo, llega un entusiasmo que creyendo que las personas que van a estar en eso piensan lo mismo y que vamos a discutir con generosidad, con altura de mira, con, ¿no es cierto?, con una capacidad de argumentar, de escuchar argumentos y en definitiva desarrollar algo que sea para, como digo, la convivencia del país, para que las próximas generaciones se puedan desarrollar en armonía, en paz y puedan, ¿no es cierto?, proyectar sus sueños hacia adelante. Pero desde el primer día, el primer acto que fue la inauguración de la convención, ya nos dimos cuenta que eso no tenía, pero ¿por dónde? ¿Ah? Ustedes lo vieron todos por televisión, para que se lo voy a decir. Y eso así fue escalando, escalando cada vez más, y ahí fueron naciendo todas estas normas, como acaba de explicar Sebastián y muchos más, que a mi juicio, y lo digo sinceramente y no un afán político, son impracticables, van en contra de lo que es la realidad de un país. Acaban de explicar en detalle lo que significa, por ejemplo, el tema del Estatuto del Agua, lo que significa el caso de la plurinacionalidad. ¿Ah? Si eso fue establecer privilegios respecto de un sector del país que es absolutamente minoritario. Si el 12% de la población se declara total o parcialmente indígena, y ojo, parcial. Yo soy representante de la Araucanía, así que lo tengo súper claro. ¿Y por qué parcial? Porque basta con que uno tenga un abuelo, que tenga un apellido de origen mapuche en este caso, o aymara, lo que sea, y uno se puede declarar, y como hay tantos beneficios, la gente así se declara. A mí me dijo hace un mes atrás en una conversación el presidente Lago, me dijo cuando yo gobernaba ya 350.000 miembros de los pueblos originarios, ahora hay 1.250.000. Efectivamente, por eso. Entonces, se crearon privilegios que afectan al resto de la ciudadanía. Si
perdón que aquí me alargue un poco, Gustavo, pero voy a leer 2 artículos, o 3. El primer artículo, que es en las constituciones que hemos tenido en Chile han establecido que Chile es una sola nación. ¿Ya? El primer artículo dice: Chile es un Estado social y democrático de derechos. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Bueno, plurinacional, ¿qué significa? Las palabras tienen efectos jurídicos, como decía Sebastián, tienen efectos jurídicos. Plurinacional, muchas naciones. Y eso se encargan los artículos siguientes de decirlo. El artículo 21 dice: la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Después se enumeran cuáles son esas naciones, y hay artículos, miren, los tengo todos, pero para qué se los voy a leer. Hay algunos que son muy complejos. El artículo 34. El pueblo y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. El resto de los chilenos tenemos solamente derechos individuales, que son colectivos e individuales. En especial tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura y la identidad de cosmovisión y patrimonio. Ese concepto es tremendo, porque después se habla de las autonomías territoriales, que tienen autogobierno, tienen financiamiento, tienen una serie de garantías y excepciones respecto al resto. ¿Quién define, no es cierto? Está establecido un artículo transitorio, ¿quién lo va a hacer? ¿Dónde operan estas autonomías territoriales? Los autogobiernos. ¿Cómo se van a delimitar esos territorios? ¿Cómo se van a elegir las autoridades? Y ahí viene también el tema que a nosotros nos interesa, porque todas las propiedades agrícolas que estén dentro de esos territorios, no se sabe qué va a pasar con ellas. Tienen un derecho preferente también al agua. En el caso de los territorios indígenas, ahí sí que el agua tiene un derecho real, ¿ya? No es transitorio, sino que permanente. Entonces, hay una serie de condiciones que nos afectan a todos los agricultores de toda la rama, porque una constitución es algo transversal. Una constitución se dice que es la ley madre, a la cual se subordinan todas las otras leyes. En esta constitución es tan maximalista que no solamente están las normas madres, están las leyes, están los reglamentos, los decretos. Son, considerando las normas transitorias, son 453 artículos. Es la segunda constitución más larga del mundo después de la India, pero esa es la constitución que tiene más palabras en el mundo. ¿Cómo la vamos a aplicar? Ese es el problema. Por eso que, no me voy a extender más, yo los llamo a ustedes que se informen, que lean en lo que nos estamos metiendo. Puede que nos metamos en un callejón sin salida, que nos va a costar mucho salir. Muchas gracias. Invitamos a los panelistas a subir al escenario. Invitamos, por favor, al señor Eduardo Sánchez, asesor senior de Asuntos Agrícolas de la Embajada de Australia, también que se integre al panel. Felipe Martín será el moderador de este evento. Es un moderador de destacada trayectoria en políticas públicas y empresariales. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, consejero de la Fundación para la Innovación Agraria FIA y coordinador del Grupo del Agua del Consejo Agropecuario del Sur del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, IICA. Dejo con ustedes ahora a Felipe Martín, que queda a cargo del panel. Gracias, Gustavo. Perfecto. Bueno, quiero agradecerle a los panelistas, realmente hicieron exposiciones muy, muy buenas. Y quiero partir con algunas preguntas, sobre todo a Wilson, a don Luis Mayol. ¿Por qué? Porque, como dijo Sebastián Leiva, acá se puede generar un problema nacional. Si es que no está bien manejado. Tenemos ejemplos extraordinariamente importantes a nivel internacional, como fue el caso de Australia, que explicaron que el proceso duró 17 años y todavía sigue en el proceso. O Israel, que partió con las primeras obras en los años 50. Y acá en Chile estamos cambiando
la institucionalidad en un año y medio. ¿Qué va a pasar respecto a eso? Lo que dijo Luis. O sea, en este caso tenemos cambios que son absolutamente diferentes. Acá se vio dos países absolutamente opuestos, uno centralizado, el otro con cambios similares a los que tiene Chile, con derechos de agua, y ambos funcionan. Pero el proceso se llevó a cabo en 20, 30, 40, 50 años. Entonces yo quiero hacer la primera pregunta justamente al secretario ejecutivo y al ex convencional don Luis Mayol, diciendo qué vamos a hacer para llegar a este acuerdo nacional, porque al final va a afectar a todos los chilenos. Sebastián fue clarísimo, acá pueden quebrar empresas, instituciones, se puede romper acuerdos de la época de la colonia, y tenemos que llegar a acuerdos al más breve plazo posible. ¿Cómo vamos a hacer eso, Wilson? Bueno, por motivos que todos comprenderán, yo no puedo hablar de la Constitución. pero yo sí lo que puedo hablar de acuerdo. Eso creo que puse harto énfasis en ello, y creo que no hay que tener miedo a que constantemente podamos tener discrepancias, ¿cierto? Porque representamos distintos intereses. Los grandes agricultores o los pequeños, el Estado, tienen objetivos que muchas veces se pueden encontrar. Lo importante es que no desaparezca la voluntad de diálogo. Yo creo que ese es el prerequisito para que la puerta todavía de la solución estén abiertas. En el tema del agua, yo podría remitirme, creo yo, un buen ejemplo a la modificación del Código de Aguas, que demoraron 11 años en tener cabida, y muchas veces se pensó que no se iba a llegar a acuerdo y que el sistema iba a seguir igual. Pero bueno, este año se promulgó el nuevo Código de Agua, que es un gran avance también para la gestión del recurso hídrico en Chile, que ofrece a la Dirección General de Agua nuevas atribuciones para poder establecer cosas que nosotros encontrábamos que eran de sentido común y que muchas veces decíamos por qué no había acuerdo al respecto, como la prioridad del consumo humano, como aspecto de preservación ecosistémica, como un fondo de innovación, cosas que lo conversamos por años los distintos actores y veíamos que no había posibilidad de llegar a acuerdo. Bueno, se logró. Yo creo que yo soy un optimista de historia de vida, entonces creo que lo pensaría en esa perspectiva. Yo creo que hemos tenido distintos desafíos en la historia de este país, en donde finalmente sí nos entendemos en 2, 3 puntos, y en eso hay que enfocarse para seguir avanzando. El tema del agua es un tema complejo, porque implica temas locales, territoriales, e implica también intereses económicos también, e intereses incluso de soberanía. Entonces, a estos temas difíciles, bueno, no hay que hacerle quita, hay que afrontarlo. Don Luis, ¿qué piensa usted? Sí, mira, yo realmente admiro a Wilson, digamos, y le tengo mucho respeto, esto de que podemos llegar a grandes acuerdos, ¿no es cierto? Pero yo no lo viví de esa forma, ¿eh? Yo creo que fue muy difícil lograr cualquier acuerdo. Yo debo hacer una sola cosa, yo voté 4.600 veces y creo que participé en 10 votaciones en que ganamos, no más, teniendo muy buenos asesores, tratando de presentar proyectos de sentido común, indicaciones y todo. Y en este aspecto del agua, sinceramente, no vi esa disposición. Yo por eso que admiro la exposición que hizo el representante de Israel, de Australia, me da envidia, porque nosotros planteamos esas cosas, digamos, en las comisiones. A mí me dijeron que era un latero una vez que estaba hablando esas cosas, ¿te fijas? Porque creo que esa era la comisión más radical, yo no formaba parte de ella, la de medio ambiente. Pero son hechos concretos, son cosas que son indesmentibles. ¿Cómo vamos a hacer el desarrollo, ¿no es cierto?, del agua en Chile en general? Distribución, administración, si no tenemos estatutos claros, si la Constitución no establece
que quienes se van a involucrar o que deben involucrarse no tienen una certeza jurídica respecto de este bien, porque si queremos que el Estado financie todas las inversiones y todo lo que hay que hacer en el tema del agua en Chile, estamos mal. O sea, nada más que los derechos que están considerados en esta Constitución, si gana el apruebo, yo digo derechamente que espero que no gane, son 47.000 millones de dólares, lo dijeron, y además, ¿dónde van a quedar recursos para cumplir el plan de gobierno? ¿No es cierto? Porque hay un gobierno que asumió hace poco, que asumió con un proyecto de gobierno que tiene que cumplirlo. Y además nosotros sabemos la magnitud de las inversiones que hay que hacer en el agua. A mí me tocó ser presidente de la Comisión Nacional del Comité de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, que aprobamos, Felipe, ¿cuántas obras, cuántos embalses? En Chile no se hacía ningún embalse del año 2000 al 2009, no se inauguró ninguno, ¿ya? Bueno, nosotros hicimos los estudios, el Punilla, son mucha plata. Y si eso, la única forma que se hagan son, ¿no es cierto?, una combinación de generación de energía eléctrica, agricultura y turismo, para que lo financien los particulares, y el Estado no lo puede hacer. Y hoy día que no vamos a tener certeza jurídica respecto de la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua, que va a ser una cosa que va a tener un plazo de término y que va a ser un funcionario público el que va a determinar quién va a desarrollar un proyecto de plantaciones a largo plazo. Usted sabe lo que cuesta plantar una hectárea y hacer eso. ¿Quién lo va a hacer? Y por último, para terminar, yo fui uno de los que propuse la Agencia Nacional del Agua, porque esto estaba en un proyecto de estrategia nacional hídrica que se elaboró el año 2013 en el gobierno, el primer gobierno de Sebastián Piñera, con la OCDE y con el Banco Mundial, que determinó que había 42 instituciones en Chile que tomaban parte en todos los temas del agua. Entonces lo que propuse yo, una especie de banco central del agua, técnico absoluto, nombrado imparcialmente sus miembros y que trascendiera un gobierno a otro, pero fue tergiversado absolutamente, pues terminó siendo una institución que va a tener una connotación de designación poco imparcial, va a tener política y además va a determinar la renovación o término de estos permisos administrativos. Entonces al final, perdón la expresión, me salió el tiro por la culata. Ahora, viendo el tema, yo ayer en la noche tuve una muy buena conversación con Wilson en una comida muy entretenida, que quiero darle las gracias a Gustavo justamente por ese momento. Y ahí creo que las conversaciones son similares. Lo que piensa Wilson es muy similar a lo que piensa usted, ministro. Y en ese sentido, ex ministro, pero para mí fue mi jefe, así que tengo que decirle ministro hasta el día de hoy. En este caso, creo que va muy de la mano a que este proceso, si bien termina en poco menos de un mes más, creo que acá vamos a tener que seguir conversando al día siguiente, como dijiste tú, Wilson. Y creo que ahí tiene que haber un compromiso del Estado de hacerse parte del proceso para llegar a acuerdos y hacer leyes buenas. La única manera de sacar adelante esto es teniendo conversaciones de aquí en adelante, porque como dice usted, esto personalmente, y lo digo entendiendo solo de agua, por lo menos en el tema de agua, partió mal. Pero te puedo hacer un paréntesis, está dentro de los derechos fundamentales, es de aquellas disposiciones que si se aprueba, ¿no es cierto?, esta nueva Constitución requiere 4/7 plebiscito o 2/3 y después tiene la aprobación de los pueblos originarios. Más grave todavía. Ahora, Sebastián, con lo que está diciendo don Luis, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preparar a todos estos agricultores respecto al problema que se viene? Porque acá ya queda claro, hay un problema. ¿Cómo nos preparamos frente a eso? Porque ya es una realidad. A ver, lo principal, sin lugar a duda, tal como lo dije, lo clave son lo que falta para llegar al 4 de septiembre y por lo tanto educar, sensibilizar, explicar a todo el mundo que vive de la actividad del uso del agua, no solo la agricultura, sino de todas las actividades que utilizan el agua, para explicarles lo que significa esto. Pero la posibilidad de que gane una opción
u otra es 50 y 50. Y lo vamos a saber el día 4 de septiembre en la noche, el 5 de septiembre. Y desde esa perspectiva, lo primero que yo llamaría a la gente, lo práctico, es trabajar concretamente en un balance hídrico para poder determinar, por una parte, la oferta que ellos tienen de agua y su oferta nominal, la oferta real y la demanda que ellos necesitan, porque de cara a la nueva autoridad del Consejo de Cuenca, la DGA, incluso aún con el actual código, la DGA podría hacer redistribuciones, uno va a tener que ir a la autoridad y informarla ilustradamente con este balance hídrico para poder defender sus metros cúbicos o litros por segundo. Decir, mire, yo tengo tantas hectáreas que requieren esto, la situación del cambio climático ha significado una disminución de estos caudales y por lo tanto yo requiero de este volumen anual y de este caudal como pic máximo de caudal instantáneo. Porque se puede dar un escenario, y aquí lo va a entender la gente de la agricultura, que no es lo mismo que digan que los litros se rebajan al 50% que rebajemos los metros cúbicos anuales al 50%. Porque si a mí me rebajan el caudal instantáneo al 50% en época de riego es un desastre. Pero si la mirada que va a tener la autoridad es rebajar el 50% de los metros cúbicos, vamos a poder, como agricultura, dejar esos metros cúbicos en la época que no regamos y dar cumplimiento a la misma. Nosotros ocupamos, en el fondo, un periodo muy acotado las aguas y desde esa perspectiva tenemos que poder generar estos elementos de claridad frente a la autoridad para poder defender. Eso es clave e inmediato. No solo la agricultura, la industria que requiere el agua, la minería, etcétera. Todos debiésemos tener un balance hídrico. No solo por la contingencia nacional, sino también por criterios de eficiencia. Yo veía las exposiciones de los personeros de Australia, Israel, y tal como decía Luis, da envidia. O sea que el 90% de la superficie de riego agrícola en Israel se riega con aguas tratadas. Ojalá llegáramos a eso, en el fondo. Es realmente una experiencia increíble y ojalá pudiéramos tener acá. Pero volviendo a lo que tú me preguntaste, por lo pronto balance hídrico clave para poder enfrentar las redistribuciones que va a hacer el Consejo de Cuenca y la DGA en los próximos 6 meses de ganar el apruebo. Creo importante recalcar también que yo creo, Sebastián, estás hablando partiendo de la base que todos los agricultores tienen sus derechos regularizados y perfeccionados. Y quiero ponerlo en la mesa entendiendo que eso no es así. Entonces, partiendo de la base de que hay que hacer un balance hídrico, ahí se va a generar un diagnóstico también para los ordenamientos que requieren los agricultores para tener todo ordenado y así la autoridad entienda que tenemos gran parte, como dijo Guillermo, un déficit a lo largo de todo Chile y no, la redistribución se va a hacer muy difícil. Ahora, Lior, pensando en que ustedes como país, siendo un país pequeño, pero con una cantidad de gente muy grande, casi 8 millones de personas, te escuché, ¿cuál fue el proceso que los llevó justamente a salvar la situación? Usted es un país de desierto, como dijiste. ¿Es la gobernanza? ¿Es la infraestructura? ¿Es la suma de ambos? ¿Qué recomendarías para Chile tú respecto a eso? Well, I would say that the main key would be the cooperation and integration between the main 3 actors in water and agriculture, which is the government, the industry, including the agricultural sector, and the academia, where R&D is being developed. Lo más importante entonces es la cooperación tripartita, la industria, el gobierno y la academia, que todos nos pongamos de acuerdo para poder salvar la situación. So I believe we all know that today, for the growth of each economical sector, we must have the
innovation element in a very massive way. Sabemos nosotros que para el crecimiento de cualquier industria productiva, nosotros necesitamos tener la innovación. And in Israel, we have this understanding that innovation is not always spontaneously developed, but it needs to have some kind of methodology in order to have a reality or to have a space that allows innovation to grow. En Israel sabemos nosotros que la innovación no es algo espontáneo. Se necesita una estrategia para que esta al fin y al cabo se pueda convertir en una realidad. And in this framework, the Israeli government is funding, it has grants for early stage startups in the sectors of water and agriculture, agri-tech, as well as developing innovation communities, meaning that in these communities you bring together all the relevant players, startups, established companies, water utilities, the farmers, the authorities, and you create dialogue between all of them in order to support innovation. Y por la misma razón que el Estado israelí no es pasivo en este caso, al contrario, ayuda a todas las startups que están recién comenzando en sus proyectos, pero además genera un ambiente y un ecosistema donde a los mismos startups se le da ayuda financiera y también préstamos para que puedan seguir con sus procesos y proyectos. And speaking of implementation, then a great example for that would be the large-scale use of reuse technologies, of desalination, and also the use of agri-technology in the country, irrigation systems, evaporation systems, and everything we can get today from big data, having management systems for better agriculture. Y por lo tanto, nuestro proceso ha sido seguir una ayuda para generar la posibilidad de tener la generación de una agrotecnología. Por ejemplo, riego por goteo, riego de aspersores, distintas maneras en que podamos insertar la tecnología para tener un uso más eficiente del agua. And to sum up is mainly to say that eventually with government programs we managed to bring together all the different players with clearly each one has its own agendas, but there is eventually one model that look at all the different sectors and manage to integrate technology and regulation into the same system that affect water and agriculture together. And I think that eventually this cooperation is the main key for the Israeli model of water and agriculture. Y es así como lo entendió el Estado a través de la vinculación que se produce entre los agricultores, los elementos productivos, donde el gobierno articula a todos estos actores dándole una mayor productividad y mayor tecnología. Ahora, viendo la visión de Israel, que es centralizada, yo quiero preguntarte, Eduardo, y agradecerte la presentación que hizo el consejero, muy buena y explicativa, porque Australia tiene una institucionalidad muy similar a la chilena, con derechos de agua, con administración público-privada, que creo que sería bueno que nos explicara, porque justamente eso es lo que llevó justamente a ustedes salvar una sequía por más de 12, 14 años, que puede ser una señal muy importante para que en el futuro autoridades de gobierno, autoridades gremiales, se sienten justamente a hacer las leyes que se requieren en Chile. Gracias. Bueno, voy a hablar acá. Totalmente. Creo que la palabra institucionalidad se repitió en todas las presentaciones, ¿no? Y es el aspecto clave, quizás uno de los puntos donde Australia puede ser un modelo o experiencia a emular, o por lo menos a tomar los elementos que sean
de interés en distintos casos, ¿no? No solo en el caso de Chile, sino en el caso de los países de la región, ¿no? Institucionalidad. En lo que tiene que ver con ese tema, hay una idea central en Australia que es lo estructural contra lo coyuntural, lo político, ¿no? Entonces, te voy a dar, por ejemplo, dos ejemplos. Hace 2 meses tuvimos un cambio de gobierno en Australia, ¿no? Hacia un gobierno de distinto signo político, y todas las facultades de lo que tiene que ver con medio ambiente y agua pasaron de agricultura a un nuevo ministerio que tiene que ver con medio ambiente, cambio climático, energía. ¿Qué cambió? Nada. La estructura sigue siendo igual. Entonces eso es un aspecto importante que genera previsibilidad, ¿no? Otra palabra clave, previsibilidad para que el productor agropecuario pueda invertir, pueda contratar trabajo, ¿no? Pueda planificar a largo plazo. Ese es un ejemplo que me parece importante dar. Y después también decir que, digamos, no hace falta ir de un modelo completamente privado o a uno público. Hay como quizás soluciones intermedias. Hay una figura en Australia que es el titular medioambiental del agua, el Commonwealth de Australia, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta figura? Es una figura legal que básicamente controla toda la cartera de derechos de agua del gobierno de Australia, ¿no? Entonces, el gobierno de Australia obtiene derechos de agua a través de inversión crítica en infraestructura crítica de ahorro de agua y, por otro lado, a través de la compra estratégica de derechos de agua. Entonces, cuando los años que hay más agua, se compran derechos de agua como forma preventiva y los años que hay menos agua, se venden. Y eso funciona como una especie de moderador, ¿no? Es una especie, el Estado se constituye como un actor más de mercado dentro de un sistema de mercado de derechos de agua en el que permite moderar los flujos, ¿no? de lo que tiene que ver con las asignaciones, esto que hablamos de la diferencia entre el derecho y la asignación de agua, que me parece un punto importante. Entonces, eso genera, de nuevo, previsibilidad. El productor sabe que va a tener agua para producir, ¿no? Y está asociado a la ruralidad, porque sin productores no hay ruralidad. Eso es un punto importante también. Entonces, creo que esos son los elementos quizás que se puede emular o tomar de la experiencia australiana. Ahora, como última pregunta, yo sé que me van a tirar la respuesta al córner. Ahí, Lior, sé que tú no puedes responder de acuerdo a la visión que tienen como gobierno. Pero ¿cómo ves el proceso constitucional que estamos llevando en Chile, entendiendo que ustedes son un país centralizado? Yo personalmente, lo digo abiertamente, me gusta más la idea de la descentralización que tiene Australia, pero ¿cómo nos puede afectar o cómo nos puede favorecer este proceso constitucional? Well, I hear the discussion here regarding the Constitution, and it's a very complex one, I must say. Oigo la discusión que se está teniendo en Chile en relación a la Constitución y es muy complejo. Now, each country has its own condition, its own challenges. So I guess it will be very complex for me to recommend other countries what is it to do. Cada país tiene sus propias complejidades y desafíos, por lo tanto, para mí, como alguien que no es del país, sería muy complejo hacer recomendaciones al respecto. But I can share what has been working well for Israel. Pero sí puedo compartir lo que ha estado funcionando bien para Israel. Which is, as I mentioned earlier in the video, the creation of a water authority, of a centralized body, a professional one, not a political one. Y es la creación de una institución del agua centralizada, no política, técnica. That is dealing and is in charge of all aspects of water, from education in kindergartens up to regulation for the industry and the pricing of water.
y una institución a cargo de todos los aspectos relativos al agua, que van desde la educación, desde el nivel kinder hasta la escuela media, el tema de los precios, todos los aspectos relativos al agua. And what we have learned that it allows a very quick decision making in the water issues, as it is putting aside, or it allows to have this kind of holistic view on all aspects of water for agriculture, industry, the private water consuming, and it is one body that is actually deciding how to use the water resources Israel has. Esto permite que la institución pueda tomar decisiones en una forma muy ágil y eficaz, porque ellos tienen una visión holística de todo el sistema hídrico. Show two examples about the work of this authority. One will be the fact that each and every year they will make a decision how to use the water resources of Israel, if it's better to use more of the natural reservoirs or to use the water that we create with desalination plants. Por ejemplo, en un año se decide qué tipo de agua se le dará prioridad en términos de uso en Israel. ¿Será agua obtenida en forma natural de los recursos naturales o será agua proveniente de los procesos de desalinación o de tratamiento? Second example is the fact that this body has decided that each and every customer or consumer in Israel is paying for its water. So it doesn't matter if you are the military or a school or a factory or a religious institute, everyone will have to pay basically the same rate of water. And the result of that was an enormous decrease in the use of water. El otro punto importante es que en Israel todos los que utilizan agua pagan por esa agua y del mismo modo. Y esto tuvo un efecto en que el consumo efectivo del agua se redujo. And I do want to add one last recommendation, and that's this type of events. The international cooperation and international dialogue regarding water is extremely important for the fact that each country has some experience to contribute, and each country has what to learn. So in this aspect, the fact that in Chile we do see a lot of conversation about those topics, it's actually a big step towards finding a good solution for the country. El otro punto que quisiera recalcar es precisamente el intercambio internacional. Es algo que está evidente que en Chile se hace, como lo estamos haciendo en este minuto, personas de diferentes países, de diferentes áreas que se reúnen e intercambian sus puntos de vista, y eso hace mucho a la evolución del tema. Bueno, para resumir, acá tenemos diferentes panelistas que han dado diferentes visiones, todas llegan a una misma conclusión: hay que conversar, hay que llegar a acuerdos. El tema de las reglas tienen que ser claras, y acá, Wilson, yo creo que el gobierno tiene un gran propósito que ojalá logre cumplir justamente las expectativas de la ciudadanía respecto a eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque las reglas tienen que ser claras para todos, si no la inversión se nos va a caer, y si se nos cae la inversión probablemente vamos a tener problemas. No te voy a hacer la pregunta de Lior porque ya nos salvó Gustavo respecto al tiempo, pero les quiero agradecer a todos porque fue un tremendo panel y creo que dimos una visión bastante clara de lo que se necesita en Chile. Gracias. Muchas gracias, y a los panelistas que están presentes hoy día. Muchas gracias también al excelente moderador Felipe Martín. Así que muchas gracias.